unas cifras y vamos a hablar con ellos. ¿Cómo está la economía antes de las elecciones? Esa es la pregunta. Y arrancamos, bueno, la tarjeta de crédito que suben las comisiones. Ese es un tema para dialogar con nuestros invitados. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Cómo va a afectar el consumo? El dólar que alcanzó los 17,85 pesos para la venta, es decir, después de una pausa, no sé si será por las elecciones, pero vuelve a subir un poco. Vamos a hablar también de lo que es, si el Banco Central podrá frenar o no el alza del dólar, cómo se va a comportar con el dólar. Según el INDEC, la pobreza es del 28,6%, es decir, que registra una baja de casi 2 puntos, 1,5 puntos, respecto de la última medición de la pobreza por parte del INDEC. Mesa bien variada. Yamil Santoro, muchas gracias por estar acá. Walter Córdoba, de Barrio Despié, muchas gracias. Y Hernán Lercher, muchas gracias por estar acá para justamente hablar de esto, hablar de lo que es la economía. Vamos a empezar por la cifra que se conoció hace instantes y que tiene que ver con la pobreza. 28,6, el índice de pobreza. Arreglamos, a ver, Hernán, ¿qué te parece esta cifra? ¿Está bien? ¿Es real? ¿Viene bajando la pobreza en el último año? No, hay datos que son realmente llamativos, ¿no? Cuando uno observa y analiza lo que acaba de ser publicado, en primer lugar, la indigencia no solo no se redujo, sino, por ejemplo, en GBA aumenta sensiblemente, 130.000 casos, se sostiene de 6,3 a 6,2. Hay algunos datos llamativos, aumenta aparentemente menos la canasta alimentaria que lo que es la inflación en el mismo periodo, con lo cual tiende a reducir justamente los indicadores de pobreza. Hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención. En el caso de la indigencia, por ejemplo, se reduce la cantidad de gente que participa en un hogar. Eso permite que en una misma cantidad de hogares, bueno, la indigencia tienda a reducirse. Además de serios cambios o modificaciones metodológicos que ha sufrido la medición de la pobreza en este periodo, entre ellos, por ejemplo, no se explica cómo se comporta la inversa de Engels. ¿Qué es la inversa de Engels? Es un indicador que establece, aquellos que estudian la pobreza lo saben, la pobreza por ingresos, en este caso, no se calcula de manera directa, sino se calcula de manera indirecta. Es decir, primero se calcula la indigencia y a través de este indicador o de este coeficiente se calcula o se estima la pobreza. Y la verdad que lo que no muestra justamente la inversa del coeficiente de Engels es el peso de las tarifas. Claro. Que, por ejemplo, la electricidad aumentó 1.800% en el mismo periodo, ¿no? Yamil, ¿vos estás de acuerdo con esta visión de alguna manera manejar los guarismos para que dé esta baja? No, de hecho, creo que un gran cambio que hubo del gobierno anterior a este fue que se dejó de utilizar partidariamente el INDEC justamente para darle rigor técnico. De cualquier manera, cualquier crítica metodológica, a buena hora que se plantee, y si de hecho hay o algún error o alguna observación, a buena hora que se haga, pero en términos concretos está bajando la pobreza, está creciendo la actividad económica, está creciendo el nivel de empleo, está bajando la inflación. O sea, la verdad es que la gran mayoría de las variables que uno puede analizar económicas son favorables. Algunas quizás, como el caso de las exportaciones que se conoció hace poquito, no estarían en el lado que uno le gustaría que estén. Hay mucho para analizar en ese punto, pero en términos generales esta es una buena noticia para los argentinos. Igual, algo que dijimos el otro día en este programa, creo que hay una gran diferencia entre medir la pobreza por nivel de ingresos, que eso permite ciertas quizás hasta distorsiones por distintas cuestiones, y otra muy distinta es la pobreza estructural. Y creo que el gran mérito de este gobierno es que está llevando adelante algunas transformaciones en infraestructura, en oportunidades de empleo, en estructura de mercado, etcétera, para poder resolver el problema de pobreza a mediano y largo plazo, como por ejemplo con educación, con generación de empleo, etcétera. Así que, más allá de esta buena noticia, creo que lo importante es lo que se está haciendo a nivel general. Walter, ¿vos pensás que se nota del año pasado una baja de la pobreza? Yo creo que, para darte un ejemplo bien concreto, la ciudad de Buenos Aires es el principal distrito del país con el mayor presupuesto, y acá el universo de la indigencia habla de 150.000 personas. O sea, ¿cómo es posible que en un distrito donde gobernó el PRO hace por lo menos 10 años, o sea, esa tasa de indigencia esté presente en el distrito más importante del país, por un lado? Por otro lado, o sea, yo
comparto un poco lo que dice acá Yamil. Me parece que lo que se sigue consolidando acá es el esquema de pobreza estructural. La Argentina de 2 pisos que no queremos. Queremos que haya una distribución del ingreso, queremos que haya desarrollo, que haya obras de infraestructura, trabajo, consumo, pero lo que vemos hoy es que el ajuste golpea sobre los sectores medios y sobre los sectores populares, y eso se ve fuerte. Ahora va a venir después de las elecciones un fuerte tarifazo, y eso entendemos que son todos indicadores negativos para los sectores populares y para los sectores medios. Yo, Sí. si me permitís una cuestión, la verdad es que los datos del empleo no muestran un crecimiento, ¿eh? Si te fijás, desde noviembre de 2015 a hoy hay menos puestos de trabajo, no sé cuál es el indicador que utilizan. Los servicios van a volver a aumentar, 900% al gas, 1880 la electricidad. La inflación no está bajando. La Hace un inflación ratito... está bajando la núcleo y también está... ¿sí? Hace un ratito La Nación Sí, acaba 20, de publicar este año va a terminar más o menos que la 20. ciudad de Buenos ¿Querés Aires... 21 contra Escuchá, 40 escuchá, que se vino escuchá. ajustando la macro? Pero escuchá, que la ciudad de Buenos Aires va a publicar 1,5 de inflación. ¿Dónde está bajando? Es más alta que en el 2015, cuando pero en el ustedes, 2000 otrora oposición, cuestionaban la tenías- inflación. sí, No por está supuesto. bajando la inflación, Está con un bajando la dato inflación, adicional. Pero perdón, no solamente es No una está estimación del gobierno que está bajando, bajando la Yamil, inflación. no está bajando. Está bajando la inflación. No, pero no 40% lo dicen tuviste los el año- indicadores pero ni por para supuesto ninguna te lo dicen persona los que va al indicadores. supermercado. Hacés la proyectada, me está diciendo 15 ahora te ¿Proyectada da, de qué? aún si Agarrá- mantenés este nivel de inflación que estás hablando ahora y lo anualizás hacia el año que viene. Yamil, te desafío a que vos agarres los primeros 8 meses del 2017 y los primeros 8 meses de 2015 y me digas y sostenga lo que están diciendo. De hecho, te digo, agarrás el primer semestre de 2016, la inflación del primer semestre fue 3 veces mayor que la que fue en el segundo Pero semestre. es culpa de Con lo cual, ustedes. no, ahí justamente... Claro para que nada, es menor. porque si vos Es estás menor que lo que corrigiendo- hicieron el año pasado, que para fue nada. terrible. De hecho, Mira, la industria. Vamos a hablar en términos concretos para que no estemos Por engañando a la eso, gente. ponele números. Tenías... La comparaste con el 2016 5 años y la chocaste toda. que no funcionó Sí. la economía en Argentina. Estamos creciendo este año, las proyecciones es que el año que viene la economía crezca más de lo que creció Pero este Yamil, año. no te, Pero vamos no a lo te concreto. enojes. Está La creciendo a nivel de industria, empleo. escuchá un está creciendo- cachito. ¿La industria está cuánto creciendo- creció? No, El dato de a ver, ayer. ¿Cuánto fue? Ahora no me lo acuerdo. Bueno, 5,1. Eh, Maravilloso. Ahora, ¿sabes cuánto fue Perdón. en agosto del Pero está bien, 2016? vos lo que tenés que agarrar- Menos 5,7. Está bien. No está creciendo. Pero Lo que tenés eso una se llama recuperación. rebote. Correcto. No, no es recuperación, es rebote. Tenés un rebote de lo que fue Es la caída del rebote, año pasado. claro, porque cuando Está bien. comparás con un año muy Pero, malo. Bueno, eso fue el te da kirchnerismo positivo. después del crash del 2001, No. que hasta el 2008, 2009 No. fue solamente rebote. Y No, lamentablemente no fue cuando rebote. enfrentaron No el fue desafío del rebote. crecimiento no lo pudieron hacer. Ahora, Dame se los recuperó, datos. se Decime recuperó, los datos de lo se que acabas, recuperó en reflejalo un con año. datos porque no es Se verdad. recuperó. Perdón, un segundo, volvemos en Dale, esto, dale, pero dale. que escuchemos la palabra del presidente Mauricio Macri. Futuros empleos mayoritariamente van a ser generados por los nuevos emprendimientos. Y ahí es donde nos hemos comprometido como gobierno desde el primer día, primero desde la ciudad con las limitaciones que teníamos, ahora todos trabajando en equipo, facilitar, a remover todos esos obstáculos absurdos que se han ido creando a partir de una sociedad que siempre desconfió, que siempre se atrincheró en la especulación en vez de dar rienda suelta a la creación. Yo siempre digo que el trabajo nuestro en la política es como el canchero del fútbol, que es el que corta el pasto, pinta las rayas, pone los arcos, y ustedes son los que tienen que meter los goles. Nuestra tarea es que la cancha esté bien. Ahora, Yamil, en este sentido, algunos indicadores, como el del 4,9 de crecimiento de la actividad, lo que dice el gobierno respecto de la desocupación, pero en la calle todavía no se siente eso. Ahora, ¿no se siente por qué? Mira, ahí hay algo que hay que ser franco y que creo que va en línea con lo que señalaba Hernán, que es, tuvimos un fuerte decrecimiento, hubo un decrecimiento en 2016. Y lo que estamos teniendo ahora es la recuperación de esa caída que efectivamente existió en 2016 por ordenar buena parte de la macroeconomía. Entonces recién ahora se está empezando a recuperar parte del poder adquisitivo que se perdió en 2016. Ahora también hay otro problema que tuvimos en Argentina, que es con casi un 40, 45% o 35% del empleo en negro, en buena medida los que sufrieron de manera más concreta las correcciones en la macro fueron los sectores más vulnerables, más allá de que se expandió. No es cierto lo que vos planteabas, la inversión social en el presupuesto del año pasado aumentó y este año para 2018 va a volver a aumentar. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Es cómo logramos que aquellos planes que van direccionados a los sectores más vulnerables efectivamente lleguen. En algunos casos fue lograr saltear y superar a los punteros, que se ha logrado de manera efectiva con el Estado en tu barrio. Otra cosa muy importante fue direccionar bien los subsidios de energía. Antes de
la plata que se invertía en la Argentina para subsidios, se iban 2 pesos para los ricos y 1 para los pobres. Ahora cambió radicalmente esa política y va fundamentalmente direccionado a los jubilados de menores ingresos, a los trabajadores de menores ingresos, personas con discapacidad o beneficiarios de planes sociales. Ahora, quizás, ¿cuál es el problema? Que muchas personas que tienen derecho a acceder, por ejemplo, a la tarifa social, no saben cómo hacerlo. Entonces, si hay alguien del otro lado que nos está viendo y ganan hasta 2 salarios mínimos, vayan a la página de tarifa social. O, por ejemplo, una persona que mucha gente cree que se sacó el subsidio a los medicamentos. Tampoco es cierto. Si el gasto en medicamentos para un jubilado representa más del 5% del total de ingreso, tiene derecho al subsidio del PAMI. El problema es que quizás no logramos llegar con esa información de forma adecuada y eso ha generado algunas distorsiones. Pero en concreto, aumentó la inversión social, se está trabajando de manera consistente para sacar personas de la pobreza de manera estructural y, respondiendo al dato anterior, interanualmente hubo un crecimiento demográfico del 1,1% y la cantidad de empleo en el mismo periodo aumentó 1,8%. En términos reales aumentó el empleo formal, lo cual no quita que en el caso del empleo no registrado o el empleo informal, quizás los números son distintos, pero hay que reconocerlo. No, igual te voy a rebatir con los datos del empleo registrado. Bueno, hacia fines de 2015, 6.250.000 trabajadores. Hoy son, el que publicaron ayer, 6.203.000. Hay menos, yo hago una resta y hay menos. Vamos a los datos de desocupación, que incluye naturalmente el empleo informal, los desocupados, etcétera, etcétera. El último dato, y esto tiene que ver mucho también con la publicación de pobreza actual, el último dato reduce la pobreza de 9,3 en el mismo periodo del año pasado, de desempleo, perdón, a 8,7. Ahora, en realidad no hay puestos nuevos de trabajo. Lo que sucedió fue que hay un montón de gente que, según el INDEC, hoy no busca trabajo. En un momento donde no llegan a fin de mes, parece que no tienen ganas de buscar trabajo. De la población. O sea, estás criticando la metodología que usa en todo el mundo, que es el tema de la tasa de actividad. No, digo, si la población económicamente activa, pero si la población económicamente activa varía por la razón que después podemos analizarla. Más explícito, estoy sospechando de lo que hicieron, porque en un momento, bueno, pero si vos lo estudiás, sabés que en un momento de retracción económica en términos de poder adquisitivo, lo primero que sucede es que vos vas a buscar más empleo, no menos empleo. Con lo cual, eso no tiene sentido lo que están planteando. Vas a lo contrario. Hay más gente en la población económicamente activa. Si después no encuentran empleo durante 5 años, pasa lo que pasa en los 90, que efectivamente se reduce, pero no pasa en un año y medio. La verdad que uno da la impresión que quieren mostrar algún número particular. Mira, y un dato con el tema de pobreza que en general tuvo poca trascendencia. El gobierno nombró hace algunos meses atrás a una persona que se llama Cruces como subsecretario del Ministerio de Economía, subsecretario de Ingresos o de Economía. Este hombre era parte del CEDELAS y publicó un paper que en el 2009 decía que la pobreza en la Argentina era del 20%. Bien, naturalmente tuvo que hacer una corrección donde dijo, no, bueno, en realidad era del 30%. Y se autocorrigió. Esto es lo que sucede habitualmente en la política del gobierno. Modifican metodológicamente para que vos no puedas comparar, te cambian las cuestiones, a colación de las críticas que recurrentemente hicieron respecto del funcionamiento anterior. Mira, un dato característico. Cuando ustedes eran oposición, no cuestionaban la EPH. La EPH es la base de la pobreza. Cuestionaban el IPC. Ahora, asumieron el gobierno y cuestionan la EPH. ¿Por qué? Porque quieren cuestionar los propios datos. La cuestión de las tarifas es fenomenal. Vos decís, bueno, ahora está teledirigida. Sí, claro, ahora el que no entra en el subsidio paga 6 veces más. No, perdón, vamos a hablar. ¿Te parece razonable? Vamos a ponerlo en términos concretos. Digo, empieza a aproximarse, por un lado, a una cuestión de justicia estatal a nivel argentino. Porque ¿Por qué? Vos te lo hago concreto, lo que te dije antes. Iban los subsidios de los más pobres a los más ricos y, de hecho, iba del interior al área metropolitana. Decíselo a la peluquería de Billinghurst que fui antes de ayer, te lo digo en concreto, y que tiene que cerrar porque la luz le aumentó 5 veces. Y te lo digo en concreto, el problema es Labaña, Alberto Fernández, y te lo digo en concreto, el kirchnerismo. Lamentablemente, cuando Labaña les decía, muchachos, hay que actualizar las tarifas, Alberto Fernández lo mandaba a callar porque no querían que eso genere algún grado de problema electoralmente. Lamentablemente, en lugar de tener una política razonable energética, prefirieron la demagogia electoral y llevaron un problema estructural en la Argentina, que eso tenía los cortes de luz que teníamos, la falta de inversión como corresponde. No, hacete cargo, digo, porque vamos a hablar de Decime cuánto invirtieron, decime cuánto invirtieron de todo lo que se ahorraron. Pero te lo hago concreto, fíjate la cantidad de megawatts. No invirtieron más. ¿Cómo no? Fíjate la licitación de energía verde. Pero hay algo que sí, que es cierto que hasta lo admitió en una entrevista la propia expresidenta de la Nación.
que por eso, Walter, también sería bueno que intervenga respecto de la pobreza estructural, que más allá de los cambios que pueda haber, la pobreza estructural se mantiene de hace tiempo en la Argentina. No hubo un cambio muy fuerte en eso, ¿no? No, se mantiene. O sea, nosotros vemos que es una realidad que cada vez más se está consolidando, que son políticas económicas que se vienen manteniendo del neoliberalismo, de políticas 12 focalizadas. años de neoliberalismo hubo en el kirchnerismo. No, desde los Porque la 70 pobreza para estructural acá. se mantiene. Pero el tema es que desaprovechamos una oportunidad importante de distribución de la riqueza. Se avanzó en algunos aspectos con la asignación universal, pero acá estamos peleando por una ley de emergencia social que el gobierno nacional estaba subejecutando un 35%, estamos peleando por una ley de emergencia alimentaria, por esto que te estamos comentando de que cada vez más se acercan familias enteras a pedir un plato de comida. O sea, si vos analizás cuántas personas viven de los subsidios del Estado a través de planes alimentarios, de planes de capacitación de oficio, de planes de trabajo, te vas a dar cuenta que hay por lo menos no sé, 7 millones de personas que viven de subsidio, en alimentos, en planes o distintos tipos de... Que también es bueno decir que es algo, por eso yo hablo de pobreza estructural, que viene de mucho tiempo. O sea, lamentablemente hace mucho tiempo que se da esa situación y que no se modifica. El problema es, teniendo en cuenta la inversión histórica que se ha hecho en términos de inversión social, no haber generado las condiciones suficientes para ayudar a sacar a esas personas de la pobreza. Digo, creo que ese es el gran crimen de la historia argentina y no se lo voy a indagar solamente al kirchnerismo. Digo, creo que durante muchos años, lamentablemente, no se tomaron las decisiones estructurales necesarias, que es educación de calidad. La educación pública hoy no es un factor de movilidad social, por lo menos la educación secundaria. Yo soy graduado de la UBA, así que voy a hacer esa separación. Otro tema distinto también es la generación de empleo genuino. Digo, lamentablemente en Argentina durante este último tiempo se perdió la oportunidad, digo, en las últimas décadas, se perdió la oportunidad de generar unas condiciones suficientes para que Argentina esté en condiciones de enfrentar la globalización como corresponde, y ahora se nos viene un nuevo problema que es la automatización, que eso aparte atenta contra los empleos menos calificados. Entonces tenemos grandes desafíos en puerta que va a requerir que todos nosotros, de todos los partidos, de todos los espacios, nos sentemos a dialogar con ganas de sacar el país adelante, porque si no generamos soluciones rápido, lamentablemente este 30%, 28% que hoy tenemos no se va a resolver, porque lamentablemente el contexto internacional es cada vez más complejo y Argentina necesita cambios estructurales para poder enfrentar. Pero está bien, esto, Yamil, Hernán, a usted digo, los últimos datos que se conocieron también tienen que ver con que la distribución del ingreso está empeorando. Cada vez lo que más tienen, o sea, tienen más, y los que menos tienen también tienen menos. Eso no se está modificando, está empeorando. Exacto. Aumentó el consumo de champán, más que la leche. El dato es, en el 2003 la brecha era 28,3, algo más de 28, y se redujo en el 2015 a 11 y pico, y aumentó casi a 15. Efectivamente, eso es un dato que va a contramano de esto que se plantea supuestamente como un dato de la realidad, de que no se trabajó sobre, primero, la desigualdad, segundo, la pobreza, tercero, vos achatás el sistema. De hecho pasó, por ejemplo, en el sistema jubilatorio, vos achataste la pirámide, tenés más igualdad, pero son todos más pobres. Claro, digo, acá ¿te parece? Ahora, te digo, perdón, PBI per cápita 2011, si son todos más pobres, PBI per cápita 2011, 2015, pero Yamil, yo te pregunto, si son todos más pobres, en términos ¿por concretos? qué si agarrás el IPC que ustedes hacían, el IPC Congreso, cuando Cristina era presidenta, etcétera, ¿por qué todos los años religiosamente te da aumento del salario real? Explícame, y del ingreso real. ¿Cómo es posible? Sí, eso matemáticamente no es posible. Pero te lo hago recontra fácil, porque no lo que destruiste posible en Argentina fue la inversión. Que la inversión es lo que te permite... Pero eso es otra cosa. No es otra cosa, porque vos... No, estamos hablando de hablemos de economía como corresponde. Vos agarrás acá, dejás de invertir en tu casa, dejás de ocuparte, por ejemplo, de hacerle mantenimiento a tu casa o, de hecho, de expandir la capacidad productiva de tu negocio. Y esa plata te la gastás en el supermercado, te va a mejorar el consumo. ¿Sabés cuál es el problema? Que a mediano plazo se te rompe la máquina, tenés menor capacidad productiva, mientras todo el mundo avanza... mejoraste la desigualdad. No mejoraste la desigualdad, generaste... Claro. No, al corto plazo, si querés. Al corto plazo... Si querés. No, pero, ¿entendés? a ver, ¿sabés cuál? Es contradictorio lo que estás diciendo. No le puedes mentir a la gente. Porque si vos te quemás las reservas... No, pero tenés que ser claro. real. Te lo acabo de decir. Yo no le miento. Yo puse
datos, para que no me crean a mí. Cayó la inversión por debajo de la capacidad de renovación yo no te del acusé Estado de y capital. mentiroso. Yo no soy mentiroso. Puse datos de cada palabra Y te lo que fui tirando mencioné. arriba de la mesa. No, porque me dijiste que el empleo privado había crecido y te demostré que no creció. No me lo demostraste nada. Sí, claro. Datos del CIPA te dan interanualmente. No. Pero Yamil, yo te dije ¿qué estás julio mirando? 2016 contra ¿Cuántos? julio 2017 ¿Cuántos? creció Dame el dato. el empleo, ya te dije, No, es verdad, te 65.000 estoy puestos de diciendo. empleo registrados. Pero, a ver, yo vamos a hacer una cosa, que cualquier persona entre a la página del Ministerio de Trabajo y se fije el empleo registrado privado, cómo evolucionó, porque si no es julio contra imposible. julio, para que vean lo que estoy diciendo. Julio contra julio no. Pero yo te estoy Ustedes diciendo que en el último asumieron año... en diciembre del año Está bien, pasado. pero si tenés del una burbuja, 2015. como te vengo diciendo, que estabas quemando las reservas, que estabas teniendo un sistema de proteccionismo arbitrario, que aparte estabas Está bien, usando... entonces está bien que aparte- hayan despedido gente por todo eso. Está bien. Entonces está bien, lo que vos justificás es lo que pasó en el 2016. Pero por supuesto, es lo que te permite, pero es lo que te permite crecer, es lo que te permite bajar la inflación, es lo que te permite que se esté recuperando el salario real. Como ustedes están corrigiendo todas Está esas bien cosas, no que vos mentirle te a la quedes sin gente, trabajo. está bien no mentirle a la gente. Está bien, está muy bien Y que vos está le bien digas a la generar gente- puestos de empleo de calidad y no generar puestos de Perfecto, trabajo está muy bien subsidiados que de ustedes manera reconozcan artificial. que está bien recorrer el camino de los despidos. Está perfecto. Yo no me voy a enojar, pero díganlo.